Hola. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bienvenida, Betty. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten otras personas y damos inicio al live del día de hoy. Ok. Yo creo que podemos comenzar. Bueno, el live del día de hoy lo vamos a enmarcar en lo que es la efeméride del Día de la Justicia Social, una efeméride que desde el año 2007 la ONU estableció justamente para buscar políticas conjuntas que permitan erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, el trabajo decente y la igualdad en todos los países. A propósito de este tema, hoy nos estará acompañando Betty Núñez. Ella es sociólogo e investigadora, máster en coach personal y de equipo, y su experiencia se centra principalmente en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación social para comunidades en situación de vulnerabilidad. Además, Betty es directora de la organización Comunidades 180, una organización que nace para sistematizar, organizar e impulsar la transformación de las comunidades vulnerables en Venezuela y otros países de Latinoamérica. Así que bienvenida, Betty, y gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer es conceptualizar un poco o hablar un poco de lo que es la justicia social. Y es que en medio de toda esta hegemonía comunicacional y de toda la propaganda que ha utilizado el gobierno venezolano, la palabra social nos crea un poco de piquiña, si se quiere, porque todo lo relacionamos con algo que proviene desde el gobierno nacional y no es así, es un concepto muy amplio y que tú desde tu experiencia pues nos puedes explicar muchísimo mejor. Sí, bueno, la justicia social como concepto digamos, es un concepto filosófico donde muchos teóricos pues tienen tensiones y contradicciones, ¿no? Algunos lo llaman que es una utopía, otros podemos caer en el error de pensarlo como una entelequia. Pero la justicia social nace, digamos, de reconocer la injusticia. Eso como en primer lugar, entre los filósofos con los que coincido, hay uno que se llama Sem, donde dice, bueno, igual lo comparte también, si mal no recuerdo, con Gramsci, acerca de que, bueno, reconocer la injusticia es lo que hace que evidentemente queramos una situación justa. Pero ¿para quiénes la justicia? Es lo que cabe preguntarse. Cuando hablamos de justicia social, ¿sobre quiénes estamos hablando? Este es un concepto que sobre todo surge con la revolución industrial, cuando los trabajadores empiezan a identificar situaciones o condiciones de desigualdad frente al trabajo. Entonces, este ha sido como el primer grupo sobre el que, de alguna forma, ellos ellos están asociándose para exigir la justicia o la equidad. Algunos autores hablan de poner en mejor posición a los más desventajados. Y la justicia social para otros es mirada desde el tema de la justicia distributiva. Y que caemos en el error de pensar, de alguna forma, que es repartir a todos en partes iguales, o es que solo distribuir los bienes económicos. Y lo que apunta, o sea, a lo que se apunta en medio de la justicia social, es que todos tengamos las mismas oportunidades en igualdad de condiciones digamos, desde la libertad que es otro concepto filosófico bastante, digamos, con acepciones diversas, pero es la libertad de poder elegir, ¿no? Bueno, hay gente que dice
Bueno, la libertad de poder elegir si tengo acceso o no a la educación, si quiero estudiar o no. Entonces, ese puede ser un concepto o una forma de mirarlo, pero estamos hablando de la libertad de ejercer lo que quisieras hacer en medio de unas condiciones de justicia. Se habla también de una justicia social o una distribución de las oportunidades y de los bienes, no sé, universales, internacionales, desde un consenso, un consenso en donde todos podamos tener acceso a las mismas cosas. Y yo creo que un ejemplo o un acercamiento que puede ser bastante gráfico o pedagógico para entender el tema de la justicia social es como todos los seres humanos de alguna forma se han consensuado en los países en que deben tener acceso o disfruten, mejor dicho, de los derechos humanos. De los derechos humanos frente a las realidades de cualquiera de los países. Ese es un consenso social al que han llegado distintas naciones y que no importa incluso si el ser humano se encuentra en un país que no está asociado a esto, estamos hablando de que los derechos humanos son para todos. Entonces es como, no quiero reducir el tema de la justicia social como tener acceso a algunos derechos o a los que estén allí inscritos, porque una de las cosas que tenemos que mirar es que las realidades cambian. Les decía yo al inicio del live que este concepto surge de las luchas de los trabajadores cerca del siglo XIX, donde, bueno, los trabajadores quieren condiciones de igualdad, quieren que a través de todo este tema, digamos, de acceso al trabajo y a las mejoras de sus condiciones, ellos no solamente tengan y mejoren sus ingresos, sino, bueno, que tengan mejores condiciones de vida. Y eso se ha ido transformando porque evidentemente las sociedades se transforman y hoy nuestras demandas, son distintas, son diversas. Te escucho. Sí, y justamente fíjate que el título de este live es Injusticia Social, la realidad de Venezuela, haciendo un poco lo que tú recordabas de la revolución industrial. Fíjate que ahorita las luchas en Venezuela tienen mucho que ver con esos temas también, con los salarios, con los bajos salarios, con la escasez de servicios públicos, con la escasez de condiciones laborales. O sea, estamos volviendo quizás un poco al principio de esta injusticia social que se vive en Venezuela, nos está llevando un poco al principio de donde nace este concepto. No sé si quizás esté un poco errado allí en mi analogía, pero nos está llevando prácticamente a eso. Estamos en una lucha donde salen los profesores universitarios a exigir sus mejores condiciones, donde salen los trabajadores de distintas empresas a exigir sus condiciones, unas mejoras laborales, y estamos de cierta forma volviendo a eso, Betty. Sí, hay como circunstancias, digamos, históricas distintas, ¿no? Estamos viviendo una emergencia humanitaria compleja en medio de una realidad social, incluso en un estado de derecho o en una situación de derechos internacionales que de alguna forma nos amparan, ¿no? Entonces, aunque pareciera que estamos volviendo al origen, yo a esto lo llamo las conquistas perdidas. Es decir, en algún momento los venezolanos vivimos en condiciones de accesibilidad. Sería un error decir que el 100% de la población venezolana tenía acceso a la misma calidad de la educación, de los servicios básicos, digamos, de todos estos derechos humanos actualmente. Pero sí estamos reconociendo, digamos, hay investigaciones que lo demuestran, que nuestras situaciones de accesibilidad a estos derechos y de disfrute de estos derechos es precaria. Entonces, claro que la injusticia pareciera como algo que predomina y cabe preguntarse, o sea, nosotros en este contexto donde vivimos en un mundo en medio de una declaración universal de los derechos humanos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? ¿Qué hace que en lugar de mejorar las condiciones de pobreza, pues la pobreza extrema aumente, donde las diferencias sociales cada vez están siendo más pronunciadas? Bueno, porque hay una situación de desigualdad que es evidente, de prioridades
digamos que no están, que no apuntan hacia el desarrollo sostenible de la sociedad. Y cuando digo desarrollo sostenible, no hablo precisamente en términos ecológicos, sino bueno, esta generación, este Estado en este tiempo está tomando decisiones políticas, porque la justicia tiene que ver también con el Estado político, está tomando decisiones políticas que no garantizan que las futuras generaciones tengan acceso a eso. Una pregunta constante para mí es, ¿yo tendré jubilación si la jubilación de un pensionado hoy no lo sostiene? Y el Estado, me pregunto, ¿el Estado está ahorrando para mi jubilación? ¿El Estado está ahorrando para la jubilación de mis hijos? ¿Estoy produciendo lo suficiente como ciudadanos? ¿Estamos haciendo los aportes necesarios para sostener este estado de bienestar, que ha sido un concepto teórico y que es muy bonito, pero que en la práctica, bueno, tiene otras implicaciones y nos da en la cara la realidad? Tú hablabas hace un momento de un punto que yo creo que nos ha sorprendido muchísimo a todos y es justamente la pobreza, ¿no? De acuerdo a la INCOBI, a la encuesta sobre condiciones de vida que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, desde 2013 hasta 2021 la pobreza en 2013 estaba en 34,2% y en el 2021 aumentó a 94,5%. Ese es en el caso de la pobreza. Pero si nos vamos al caso de la pobreza extrema, en 2013 la pobreza extrema estaba en 13,1% y en 2021 en 76,6%. Esta encuesta además señala que 3 de cada 4 venezolanos vive con menos de 1,9 dólares, que es el umbral de la pobreza que estableció el Banco Mundial. Pero no se trata solo de dinero, y era lo que comentabas hace un momento. También hay una crisis de servicios básicos, hay poco abastecimiento de combustible, hay manifestaciones por falta de luz, de agua, de gas doméstico. Otros temas que resultan muy sensibles para las comunidades, principalmente comunidades vulnerables. ¿Cuáles serían ahorita en este contexto, cuáles serían los desafíos que tenemos en todos los niveles como sociedad civil y como comunidad para lograr una verdadera justicia social? Y ahí la quiero unir con una pregunta que nos hace llegar Gabriela por acá por el Instagram. Si estamos preparados como sociedad para ejercer acciones de justicia social en un país como Venezuela. Sí, la justicia social es un tema inacabado, es un tema que constantemente pues vamos a tener, quienes estamos en el área de defensa de los derechos, vamos a tener siempre la necesidad de alcanzarle, ¿no? Entonces, primero hay que partir de la realidad de que, bueno, en tal año vamos a llegar a disfrutar de una justicia social plena. Bueno, siempre, como les decía hace ratico, las sociedades van cambiando y con ello cambian sus necesidades de justicia. Una de las cosas como elementales para acceder a la justicia social es ponernos de acuerdo, porque es ponernos de acuerdo a nivel político, es ponernos de acuerdo a nivel ciudadano, ¿no? Y es sobre qué cosas consideramos justas, cuáles son las cosas que nosotros nos cuestionamos para definir qué es justo que todos tengamos derecho a la alimentación. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? Es el trabajo? ¿Es la educación? ¿Cuáles son las vías que vamos a definir para entablar eso? El diálogo, aunque también está siendo un concepto muy señalado y hasta subvalorado, bueno, es el principal y gran desafío para alcanzar la justicia social, ponernos de acuerdo, educarnos en términos de cuáles son nuestros derechos. Hay mucha gente que vive esta emergencia humanitaria compleja, con, sí, creyendo tener acceso a la educación y decir, bueno, lo que pasa es que yo no estudié y por eso en términos eh,
son exigibles. Tengan la posibilidad de acceder a estos, a estos derechos, ¿no? Entonces, es el Betty, trabajo, disculpa, es la educación. te Ajá. perdimos por Ay, un par de sí. minutos, te perdimos por un par de minutos, sí. Ok. Hasta dónde me escucharon? Estabas hablando de la participación, de la participación política para lograr cambios en la sociedad. Sí, o sea, generar espacios de diálogo, entender qué significa generar acceso para la situación, para las personas que están en mayor desventaja. ¿Sí? ¿Quiénes están en mayor desventaja? Bueno, ese porcentaje del que tú hablas que se encuentra en pobreza extrema, ese porcentaje de personas que no tienen acceso a la educación, a la alimentación, al trabajo, como el acceso al trabajo, pero un trabajo digno, no un trabajo que te explota, no un trabajo que te demande y te quite vida, ¿no? Sino más bien que le sume oportunidades a tu vida. Entonces tú puedes tener un trabajo que te paga muy bien, pero si vas al mercado y no puedes comprar los alimentos o no hay alimentos en la despensa, o vas a puedes ganar muy bien, pero inscribes a tu hijo en un colegio donde no están todos los profesores. Entonces estamos hablando de condiciones de inequidad, de desigualdad, que no las buscas tú. Decía yo que mucha gente vive con culpa la emergencia humanitaria compleja y ese es el error. Por eso otro de los desafíos, primero es el diálogo y el segundo es educarnos y entender que los derechos humanos no es una cosa que está escrita ya y es una utopía que sueña un poco de locos, sino que es algo a lo que debemos tener acceso. Y en el momento en que olvidamos reclamarlo, subrayarlo o hacer lo posible para generar las condiciones políticas y sociales que nos permitan acceder a ellos, pues si no hacemos eso, los perdemos. Entonces, este es un ejercicio, repito, que no se acaba nunca, porque nuestras condiciones siempre nos van a conducir a generar nuevos derechos y nuevas circunstancias para poder disfrutarlos y alcanzarlos, ¿no? En medio, ya sabemos la emergencia humanitaria compleja cómo ha afectado, ¿no? La dinámica del país, la dinámica de las personas en el país. Se ha incrementado Uh esta -huh. injusticia social en Venezuela en medio de la emergencia sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, o por el contrario, ha habido algún momento en que el gobierno y quienes están a cargo del país han dicho, mira, vamos a incrementar quizás un poco por acá o vamos a hacer esto para contribuir a que las brechas no se expandan tanto. ¿Se ha visto alguna mejoría en algún sentido, Betty, o por el contrario esas brechas siguen incrementándose y sigue existiendo, se sigue profundizando la injusticia social en Venezuela? Sí, las condiciones de desigualdad son evidentes y lamentables, ¿no? Nosotros podemos estar viviendo en un lugar donde nuestras condiciones de vida son muy buenas y en la esquina estamos viendo cómo alguien busca comida en un basurero. Este, Podemos estar llevando a nuestro hijo al colegio y ver que la señora de enfrente decidió no inscribirlo porque no puede comprar ni siquiera un cuaderno, porque no tiene el mínimo para alimentarse. Los contrastes son muy desiguales, muy desiguales. Y cada quien va haciendo un esfuerzo o una lucha que no debería ser en términos de condiciones de vida. No tienes que luchar por un plato de comida, tú debes tener acceso al plato de comida. Entonces,
se han profundizado las desigualdades, y no lo digo yo, lo dicen esto, la encuesta en COVID es el principal referente que tenemos ahora para, para mostrarnos que las desigualdades se han profundizado. ¿Estás ahí? Sí, sí. Eh, Ajá. Entonces no lo digo yo, sino que los dicen incluso las encuestas. La injusticia cada vez es mayor, creo, y no hay que dejar de subrayarlo, que muchas organizaciones sociales han venido haciendo un esfuerzo por establecer relaciones con organizaciones nacionales, internacionales o particulares para reducir la menor cantidad, o sea, para reducir el daño. Pero eso es algo, digamos, que se viene haciendo como paliativo, porque no puedes decir que vamos como organizaciones sociales a resolver esta situación. La situación se resolverá con decisiones políticas que implican que quienes gobiernan y que conforman parte del Estado se pongan de acuerdo y prioricen la educación, la salud, el trabajo, como tres áreas elementales para poder sostener una sociedad. Desarticularnos, o sea, jugar a desarticularnos, y incluso a veces a llevar a la sociedad a un estado en el que, bueno, que no se entere que tiene derecho al Internet, es jugar a profundizar la desigualdad. Y eso nos hace estar en una situación de injusticia, que ojo, que existe la justicia social porque hay humanos y ciudadanos que miran que otro está en situación de desventaja y no nos hace bien, no nos parece que sea correcto. Entonces, por eso se habla de, bueno, de una justicia que distribuya el acceso y los bienes a todos. en las últimas semanas se ha puesto muy de moda una frase que se ha mostrado muchísimo al exterior, que Venezuela se arregló, Betty. Tú que trabajas con poblaciones vulnerables, que conoces las realidades de todas estas poblaciones, ¿qué sientes cuando escuchas esta frase, Venezuela se arregló, pero vas a una comunidad donde pasa semanas que no tiene agua, donde pasa semanas o pasa horas que no tiene electricidad, como pasa mucho en el interior del país? Cuando ves las colas de la gasolina, ¿qué pasa por tu mente cuando escuchas esa frase? Eso, Venezuela se arregló y hay dólares y anda todo el mundo en Ferrari. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué sientes tú en ese momento? No, yo me lleno de preguntas, yo me lleno de preguntas. Que haya en un estado muchos locales y muchos espacios de recreación que son atractivos, que incluso presentan ofertas muy caras o muy económicas, pero cuando digo muy económicas puede ser $2, y yo Claro. quiero que hagamos la relación entre que un trabajador gana $2 mensual, que un pensionado gana incluso ya menos de $2 mensuales. Eso es real. Yo siento que el país se va a arreglar cuando yo vaya a un colegio y me digan que están todos los docentes. Cuando vayas a la universidad y nos digan que todos los profesores están y que el estudiante no está pensando en cómo se va a graduar porque no tiene un profesor de tal materia o porque tiene un profesor de verdad que no cumple con las condiciones de un profesor universitario, ¿no? Y eso es real. Entonces, eso, ¿qué construye país? Yo lo que siento es que hemos aprendido a surfear la ola y que nos hemos inventado alternativas de ofrecer servicios y vender nuestros servicios para sostenernos, ¿no? Y creo que es, bueno, mira, si no tengo otra solución y no me quiero ir del país, bueno, voy a aprovechar las oportunidades que se me presentan. Eso no significa que estructuralmente y políticamente un país se ha arreglado, porque no es sostenible en el tiempo. No podemos vivir de esto cuando los profesionales que estamos ahora nos encontramos trabajando y un estudiante que por no cambiar de carrera o por no poner otro ejemplo, otra carrera, quiera estudiar sociología, pues no haya estudiado en las mismas condiciones en las que estudié yo, porque no tiene a todos sus profesores ni la misma calidad de profesores. Entonces, hemos mejorado en términos de imagen, porque tenemos imágenes para la foto, tenemos lugares a donde ir, hemos buscado distraernos, hemos descubierto como oportunidad viajar con la menor cantidad de recursos posibles
digamos, para los que tienen esa posibilidad, pero hay gente que no puede viajar ni para el bulevar, ni para la redoma, o al centro, o sea, el casco histórico de su parroquia, y eso es real. Y hacernos insensibles ante esa situación de injusticia, es el mayor de los peligros. Nos da un respiro, saber que hay un local, un negocio y playas que visitar. Bueno, sí, a ti te da respiro porque te da una sensación de que evidentemente puedes encontrar posibilidades, pero ¿a qué costo? Aquí dice que una distorsión más del modelo actual es en que incluso se sigue y profundiza en las violaciones a los derechos humanos laborales. Sí, los derechos laborales, exactamente, exactamente. ¿Quiénes son los que están trabajando? ¿Quiénes son los que tienen las posibilidades de concursar a créditos? Las condiciones no son de igualdad. Y como las condiciones no son de igualdad, estamos hablando de injusticia social. No cualquiera puede emprender un negocio en este país. Ese es por ponerlo de una forma sencilla. Desde tu experiencia, ¿hay alguna comunidad que resulte mucho más vulnerable que otra? Sabemos que en medio de la emergencia humanitaria compleja, todos estamos afectados de una u otra medida. Pero ¿has podido quizás en las comunidades diagnosticar algún grupo de personas que resulte mucho más vulnerable ante esta injusticia social? Me refiero, por ejemplo, a mujeres, a niñas, a personas LGTBIQ+. ¿Has podido identificar esos grupos? Mira, la exclusión y la discriminación son formas que profundizan la injusticia social. Y cuando hablo de discriminación es que tenemos en nuestro país comunidades aisladas donde ni siquiera llega señal telefónica. En medio de una pandemia, cabe preguntarse cómo estudiaron esos chamos. ¿Tuvieron colegio? ¿O se suspendieron las clases 2 años? O sea, la discriminación, de alguna forma, priorizar o, no sé, tenemos una mala costumbre de hacer las cosas por donde pasa la novia. Entonces, maquillar las realidades para mostrarnos en desarrollo le hace mucho daño. Y asimismo, en medio de esto, mientras nosotros estamos aquí hablando, hay una mujer que puede estar esperando que llegue el agua en su apartamento, o en su barrio, o en el barrio, o en el caserío más cercano, y se va a disponer 2 o 3 horas a recoger agua y subir escaleras. Entonces, digamos, ¿qué tiempo le dedicas a la familia si estás cargando agua? ¿Qué tiempo le dedicas entonces a distraerte, a pensar en tu desarrollo personal si estás resolviendo qué comer en un día? Hay gente que camina horas por un tema de trabajo, digamos, por vender helados. Y estamos hablando también de situaciones de discriminación y de exclusión. Imagínate tú si en condiciones normales las comunidades LGBTIQ+, las mujeres y los niños se encontraban en situación de vulnerabilidad. Una emergencia humanitaria compleja lo profundiza porque atiende solamente lo que puede maquillar y de momento se complejizan las condiciones de vida de una mujer, sea madre o no, sea niña o sea joven, y de la comunidad LGBTIQ+, porque definitivamente, bueno, si no tiene acceso una persona a la que normalmente tiene acceso al trabajo, lo que estamos haciendo es profundizar las desigualdades, profundizar las condiciones de desigualdad a las que los más desventajados se han visto expuestos y que una emergencia humanitaria compleja, pues, lo profundiza. Entonces, evidentemente se cambian unos problemas por otros, pero la realidad es que la discriminación, digamos, hablando de discriminación política, de discriminación en términos de lo que el Estado decide para ayudar o no, o mejor posicionar a los más desventajados. Entonces, yo no percibo que hayan acciones, digamos, sostenibles o que reflejen verdadera intención a lo largo del tiempo de mejorar las condiciones de vida. Son paliativos y hace falta, como decía alguien que hizo el comentario más arriba, hace falta el desarrollo de políticas públicas que no ejecuten las ONG, sino que la ejecute el propio Estado. Porque allí es que pudiéramos decir entonces que los gobiernos o que el gobierno está mostrando acciones para mejorar las condiciones de vida
de los más desventajados. Y allí estamos hablando entonces de mejorar las condiciones sociales en términos de igualdad de condiciones para todos. ¿Por dónde Igualdad y de empezar? oportunidad. ¿Por dónde empezar? Porque vemos muchos contrastes. Quizás el problema que me afecta más a mí acá en Mérida es la luz. Hace media hora antes de comenzar este live estaba sin electricidad desde mediodía, pero en Caracas hay zonas que les afecta el agua, pero en Oriente hay zonas que les afecta el gas, por ejemplo. O sea, son diferentes visiones, son diferentes contrastes, todos afectados por un mismo motivo, por la emergencia humanitaria compleja. Pero ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde podemos empezar desde la experiencia que tú has logrado visitando comunidades, hablando con la gente? ¿Por dónde podemos comenzar a reconstruir todo este desastre, por ponerle algún nombre? Este desastre en el que estamos sumergidos y que lamentablemente nosotros como venezolanos no le vemos salida. Sí, primero reconocer nuestra realidad. No hay que entrar en un estado de negación, sino reconocer nuestra realidad, entenderla. Creo que quienes son expertos en estos temas de derechos humanos o no sé, urbanistas, arquitectos, educadores, deben mostrar estos resultados. La gente más vulnerable está ocupada resolviendo su vida. Y muchas veces creemos que los estados van a solucionar solamente diseñando políticas públicas aisladas y sin diálogo establecido con estas comunidades. Entonces, como le decía hace rato, el tema es el diálogo, reconocer la realidad, pero también tener la voluntad política la voluntad política y ciudadana de querer cambiarla, porque la misma emergencia humanitaria compleja nos ha llevado a tomar decisiones comunitarias que nos afectan. Entonces me aíslo, no participo. No se pide que todo el mundo participe, hay gente que se tiene que ocupar de otras cosas, pero sí debemos involucrarnos. Esta situación de emergencia humanitaria compleja implica el ejercicio de la ciudadanía, y que es complicado y que es riesgoso a veces porque implica que tienes que denunciar o implica que tienes que mirar lo que otros no quieren mirar, implica alzar la voz en temas de que a veces uno no sabe cómo va a reaccionar el gobierno al momento de decirlo o no. Entonces, bueno, pero el diálogo y reconocer, mira, sí, estas condiciones no son justas, no mejoran la calidad de vida de estas personas, hagamos algo. Eso implica diálogo y voluntad política, ¿no? Y implica también que la comunidad misma se implique a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Esto implica diálogo, y mientras estemos polarizados y creamos que el gobierno es una entidad aislada del ejercicio de la ciudadanía, pues nos va a seguir costando. Entonces aquí es educarnos y empezar a ejercer la ciudadanía. Acá comenta Movimiento Venezuela: la alimentación es fundamental, luego la salud y después la educación. Esto me hace recordar un poco en el pasado examen periódico universal, cuando desde el gobierno se presentaban unas cifras de la alimentación escolar, del programa de alimentación escolar, cuando se presentaban cifras de justicia social, ¿no? Ellos hablaban mucho de justicia social durante el examen periódico universal, y vemos quizás como una burla, porque nosotros como activistas y como involucrados un poco en el tema de los derechos humanos, conocemos la realidad de las comunidades, hablamos con las personas, conocemos la realidad de las escuelas, y sabemos que es falso, que no hay un programa de alimentación escolar que garantice ese servicio a los estudiantes, que no hay un programa de atención primaria en ambulatorios, en hospitales. Sabemos que no hay garantía de alimentación ni en la escuela ni en el hogar por razones de salario. ¿Cómo manifestar nosotros esa molestia quizás que nos genera cada vez que el gobierno sale diciendo o sale hablando con cifras en mano, para dar a entender que estamos
en las mejores condiciones posibles, que en las escuelas están en óptimas condiciones, que los hospitales están en óptimas condiciones. ¿Cómo desde la sociedad civil organizada podemos comenzar a hacer o a mostrar eh, y desenmascarar un poco todo esto que el gobierno, si existe una hegemonía comunicacional en el país, donde se muestra solamente cifras, imágenes de lo que el gobierno de cierta forma quiere que se muestre? ¿Qué recomendaciones pudiera tú dar a la sociedad civil justamente para mostrar esta realidad que el gobierno intenta tanto opacar? Sí, mira, cuando dices no hay programas, no hay quizás proyectos que aborden estos temas, yo ahí quiero hacer un inciso y es que miremos que a veces sí existen los programas, pero solamente que no todos tenemos acceso a estos programas. Entonces, no es lo mismo tener cáncer y poder tener acceso a tu quimioterapia por un programa que tenga el gobierno para subsidiarte estos medicamentos, que tener cáncer y ni siquiera saber que existe ese programa. Y ni siquiera tener para pagar el medicamento en una clínica privada, pero tampoco poder acceder a él a través de un hospital público, ¿no? Entonces hay que hacer demasiadas maromas para poder acceder a esto, ¿no? Entonces, en este momento habrá muchas comunidades que reciben la bolsa del CLAP como un paliativo que complemente, en algunos casos, su alimentación. No es que complementa, sino que ese es el mercado del mes. Claro. Algunas comunidades lo reciben, pero otras no. Otras no. Hace días yo veía en el estado de una amiga, se fue la luz y llegó el agua. Entonces, ¿cómo la hago? O sea, esas contradicciones Claro. que hay. Entonces, puede ser que sí haya programas y que haya planes que quieran, pero están mal estructurados. No todos tenemos acceso a esos planes. Y eso es lo que hay que exigir, que todos tengamos la posibilidad de acceder a él. Yo no critico que haya quizás un plan de alimentación o un PAE que llegue a 2 colegios, pero es que en Venezuela no hay 2 colegios. Sí, o sea, es que llegue a todos los sociales deben mirar a su alrededor e identificar. Bueno, no solo una tarea todos son, digamos, no es un tema de que sea obligatorio o no, sino que necesariamente tenemos que involucrarnos. Y ojo, no participar es una forma de participar, ¿ok? O sea, no participe, o sea, recordemos que incluso no ir a votar es una forma de participar. Todo es un mensaje y eso es lo que le tenemos que hacer
lectura. Ser indiferente sería el error, porque hay que pensar en las futuras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy por los de mañana? No sé qué tan cerca esté mañana a la vuelta de la esquina, pero yo siempre, no sé, me hago esa pregunta cada vez que voy a algún lugar: ¿cómo puedo dejar esto mejor? ¿Cómo podemos hacer que esto sea un espacio más vivible? Sí, Entonces, es justamente lo que dice, se requiere de la participación y de la voluntad de todos, no solamente de la clase política del país, sino también desde la ciudadanía, desde la organización de la ciudadanía, que permita justamente alcanzar la justicia social que se ha luchado y que tanto se necesita en Venezuela. Desde la organización civil, desde las ONG o desde tu ONG, Comunidades 180, ¿se ha elevado algún tipo de recomendación al Estado? ¿Se ha hecho algún tipo de exigencia al Estado de forma directa? Sabemos que todos los días se exige en Venezuela el acceso a la luz, se exige en Venezuela el acceso al gas, al agua potable. Desde la sociedad civil organizada, ¿se han hecho recomendaciones y cuáles han sido estas recomendaciones y si alguna de esas recomendaciones ha sido acatada por el gobierno en algún momento? las organizaciones civiles se han articulado y eso creo que es algo positivo en medio de nuestra realidad. Se han articulado para elevar denuncias. Las ONG pasaron de una relación competitiva a una relación colaborativa. Y yo creo que eso ha sido una oportunidad en el mundo de las organizaciones sociales. Entonces, sí, evidentemente todos sabemos que se han elevado denuncias, hay gente acompañando casos. Cuando digo hay gente, hay organizaciones evidentemente acompañando casos, haciendo seguimiento. Unas que culminan con éxito porque en realidad pueden demostrar la capacidad uno que tiene el Estado venezolano para atender esas realidades, y otras, bueno, que siguen insistiendo, porque es que el tema de la defensa de los derechos humanos, y para que todo el mundo, digamos, que escuche este live en vivo después, este, la defensa de los derechos humanos son procesos. Yo no puedo pretender que denuncio el no tener acceso a la educación, por poner un ejemplo hoy, y que mañana yo voy a tener acceso. Claro que sería ideal, pero son procesos y hay que entenderlo como procesos. Son procesos porque lo que pretendemos es que queden instalados para la sociedad. Entonces, propiamente, mi organización no ha elevado denuncias porque nosotros lo que hacemos es acompañar a la gente de la comunidad y apoyar, diga, de alguna forma, bueno, sus proyectos para atender sus necesidades inmediatas, ¿no? Creemos firmemente que hay organizaciones que tienen mayor experticia y mayor capacidad para alcanzar esas denuncias, ¿no? Lo nuestro es un poco más operativo y articular desde la comunidad para que ellos mejoren, no sé, de alguna forma su calidad de vida, esto de la recreación, esto de generar espacios para la salud, del autocuidado en medio de la realidad que se vive y que les afecta, ¿no? Que es un tema más en este momento, sobre todo de salud mental y de poder que de alguna forma formarlos en educación, en servicios, oficios, que ellos puedan de alguna forma también mejorar sus condiciones de ingresos económicos, sus condiciones económicas. Sí, a lo largo del live hemos hablado de la emergencia humanitaria compleja, hemos hablado de cómo esto afecta todos los niveles de la cotidianidad de las personas en Venezuela. No hemos hablado mucho de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Uh-huh. ¿Cómo ha afectado este proceso o esta falta de justicia social a este conglomerado de derechos? ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, a los derechos ambientales? Que casi nadie habla de los derechos ambientales, de lo que pasó hace unos días en el Parque Nacional Canaima. Casi nadie habla de lo que pasa en el arco minero del Orinoco. Todo esto tiene que ver con la justicia social, está relacionado con esa justicia social, o tenemos que hablarlo por separado, que unos vayan por un lado con los derechos ambientales, otros con los derechos económicos.
Es quizás como para dar también un poco de forma a este concepto que queremos dar el día de hoy sobre justicia social, y que no se trata solamente de la parte económica, de tener acceso a un buen Ujú. salario, o tener acceso o tener dinero en el bolsillo, sino que se trata de algo mucho más allá, que abarca también estos derechos, los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales. Ujú. Sí, ¿Cómo mira, ha el afectado? tema, exacto, es mirar la justicia social como algo que surge por un tema de exigir condiciones sociales de bienestar. O sea, hay mucha gente que asocia la justicia social al estado de bienestar ideal, ¿no? O sea, que tengan ingresos mínimos, sanidad, educación, seguridad social, vivienda, o sea, todo lo que aporte a la construcción de sociedades, este, digamos, que tengan acceso a una vida digna, de sociedades que de alguna forma se ponen de acuerdo y puede en ese espacio garantizarse el acceso a estas cosas. Evidentemente, los DESCAS no son ajenos a verse afectados por esto, o sea, las condiciones económicas de todos, pero lo importante en este concepto es ver que se mira a los más desventajados. Y permítame repetirlo muchísimas veces, porque a veces hay gente que puede salir con lugar común, como por ejemplo, bueno, pero si quiere comida, que trabaje. Sí, pero si el Claro, Estado no garantiza unas condiciones de acceso al trabajo, si en el país donde tú vives no puedes trabajar por alguna u otra razón, no porque no quieras, sino porque no tienes acceso y esa posibilidad, estamos hablando entonces de una situación de injusticia social bueno, que recae en la familia y en la vida de la sociedad misma. Entonces, hay que pensarse en la justicia social como algo de lo que disfrutamos, lo que deberíamos disfrutar todos los seres humanos y todos los que de alguna forma al nacer adquirimos como derechos, son nuestros derechos. Y el tema de la justicia social lo que busca es que todos tengamos acceso, libertad e igualdad de condiciones para acceder a eso. Que no me digan, bueno, no, como tú eres blanca, por poner un ejemplo absurdo, como tú eres blanca, tú no puedes bailar tambor, porque los que bailan tambor son los negros. Entonces estamos hablando de una situación de discriminación. No, mi acceso al folclore, a las prácticas culturales de mi país no tienen que ver con mi color de piel ni con mi condición económica, porque parece mentira. Hemos entrado también en situaciones donde, bueno, no, este, aquí la gente que tiene dinero no entra o los blancos no. Entonces no nos damos cuenta cómo en nuestras prácticas sociales dejamos eso a un lado. Lo que hay que tener como para darle como concepto a este tema es, como existen ciudadanos y sociedades que se ponen de acuerdo, coinciden o llegan a consensos en el que acuerdan que la justicia social es algo que se debe procurar, y la libertad y la igualdad deben ser las condiciones para tener una mejor calidad de vida y una vida digna, una vida vivible, donde los menos o los más desventajados tengan cada vez mayores posibilidades. sí, justamente te comentaba este tema porque en las próximas semanas, desde Caleidoscopio Humano, junto a otras organizaciones como Consorcio, Desarrollo y Justicia, Gritemos con Brío, Empodérate, se va a promover un diplomado que justamente busca empoderar esos nuevos liderazgos, ¿no? Los liderazgos emergentes, justamente para buscar esta justicia social. Y el tema central de este diplomado serán precisamente los derechos, los Los derechos. DESCA. Sí, entonces quería también hacer esa invitación a quienes nos están viendo en este live, a que estén muy pendientes de las redes sociales de las organizaciones que mencioné, las redes sociales de Caleidoscopio Humano, porque vamos a estar anunciando justamente eso, el inicio del diplomado, donde vamos a estudiar y a profundizar lo que son los DESCA. Muchas personas que quizás no estén relacionadas con este tema no conozcan el término, no conozcan la magnitud de los derechos de los DESCA. Y pues la idea de ese diplomado es justamente eso, ¿no? Profundizar en el tema y que todos tengan las herramientas y que conozcan
cómo justo este tema que es la justicia social se involucra y es necesario que se manejen todos los temas, no solamente la falta de gas, la falta de luz, la falta de servicios básicos, sino también otros Ujú. temas de mayor envergadura como el caso de la minería ilegal, la trata de personas, que todo está relacionado justamente con esta crisis de derechos humanos que se vive en el país. Betty, ya para ir cerrando, unas palabras finales, algún mensaje que quieras dejar a las personas que están viendo el live y que de seguro lo verán ya en otro momento a través del Instagram de Caleidoscopio. Sí, no, recordar que la justicia social es un tema inacabado, pero no por eso hay que dejar de prestarle atención. Cada trabajo que se haga, cada denuncia que se haga y cada, digamos, esfuerzo, proyecto, sueño que se haga en torno a mejorar las condiciones de vida de los que están siendo más excluidos y que se encuentran en una posición de desventaja, pues sean mejores. Estamos haciendo esfuerzos por mejorar nuestras condiciones de justicia social. ¿Es una responsabilidad del Estado? Sí. ¿Requiere voluntad política? Sí. Pero necesitamos ciudadanos que levanten la voz, que sistematicen, que registren, que denuncien y acompañen para poder de alguna forma subsanar las situaciones de desventaja en las que se encuentran los más excluidos. Niños, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas de la tercera edad y bueno, cantidad de trabajadores en este momento en nuestro país que también se encuentran en situaciones de mucha desventaja, trabajadores y pensionados. Así es, muchísimas gracias Betty por haber compartido con nosotros este tiempo y por darnos ese conocimiento que tú tienes sobre el tema y también lo que has podido percibir en tu trabajo en las comunidades. De verdad que de parte de todo el equipo de Caleidoscopio, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual a quienes nos A están ustedes por viendo, la les invitación. reitero la invitación para que estén atentos a las redes sociales, donde estaremos anunciando los próximos live y también el inicio del diplomado sobre los DESCA, que tanta falta hace tener esas herramientas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta luego.